Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana comenzamos con el repaso del capítulo 12. Lleva como título: Hablaron con valor gracias a la autoridad de Jehová. Pablo y Bernabé demuestran humildad, perseverancia y valor. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 28. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 1 al 6. Comencemos con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dice así: ¿Qué les pasó a Pablo y Bernabé en Listra? Vamos con la respuesta. En Listra, Pablo y Bernabé realizaron un milagro, al curar a un hombre que había nacido con los pies lisiados. Este evento causó un gran alboroto en la ciudad, ya que la multitud, impresionada por el milagro, comenzó a aclamar a Pablo y Bernabé como dioses. La gente pensaba que los dioses griegos habían descendido en forma humana. Incluso, el sacerdote de Zeus llevó guirnaldas y preparó toros para sacrificarlos en honor a ellos. Pablo y Bernabé tuvieron que gritar para pedir a la multitud que se detuviera, y se rasgaron las ropas, una señal de profundo rechazo y angustia, mientras protestaban y suplicaban para que la gente no los adorara. Muchas gracias. Para esta pregunta tenemos una segunda respuesta. Al mismo tiempo, llegaron a la ciudad unos judíos de Iconio y Antioquía de Pisidia, quienes estaban en contra del mensaje que Pablo y Bernabé predicaban. Estos opositores comenzaron a difundir mentiras sobre Pablo y Bernabé y lograron convencer a la multitud de que los rechazara. La misma gente que minutos antes los adoraba, ahora se volvió contra ellos con odio. Los habitantes de Listra, instigados por las mentiras, rodearon a Pablo y lo apedrearon hasta dejarlo inconsciente. Creyendo que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Este hecho muestra la volatilidad de la multitud y la feroz oposición que enfrentaron Pablo y Bernabé en su misión de predicar. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 3. ¿Qué preguntas responderemos en este capítulo? Vamos con la respuesta. En este capítulo responderemos las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se llegó a este punto tan terrible? Esta pregunta busca explorar los eventos y circunstancias que llevaron a la dramática y violenta reacción de la multitud en Listra. 2. ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Pablo, Bernabé y la caprichosa multitud de Listra? Aquí se analizarán las lecciones que podemos extraer de la experiencia de Pablo y Bernabé en Listra. 3. ¿Cómo pueden los ancianos de congregación imitar la perseverancia de estos dos hombres fieles, que predicaron con valor gracias a la autoridad de Jehová? Veremos cómo los ancianos de congregación hoy en día pueden seguir el ejemplo de perseverancia y valentía de Pablo y Bernabé. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema de este capítulo titulado: Muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Este subtema está basado en Hechos capítulo 14 versículos del 1 al 7. Escuchamos estos versículos y dicen así. Ahora bien, en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Pero los judíos que no creyeron alborotaron a la gente de las naciones y los pusieron en contra de los hermanos. Así que ellos pasaron bastante tiempo hablando con valor gracias a la autoridad de Jehová, quien confirmaba el mensaje de su bondad inmerecida, permitiéndoles realizar milagros y cosas impresionantes. Sin embargo, la gente de la ciudad se dividió. Algunos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. La gente de las naciones tramó un plan con los judíos y sus gobernantes para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero cuando ellos se enteraron, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí siguieron predicando las buenas noticias. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta de los párrafos 4 y 5. ¿Por qué fueron Pablo y Bernabé a Iconio, y qué sucedió allí? Vamos con la respuesta.
Pablo y Bernabé fueron a Iconio después de ser expulsados de Antioquía de Pisidia. A pesar de esta expulsión, ellos no se desanimaron. Siguiendo el consejo de Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 14, se sacudieron el polvo de los pies como señal de no llevar la responsabilidad de la decisión de aquellos que rechazaron el mensaje, y continuaron su misión en otro lugar. Con alegría y perseverancia, caminaron hacia el sureste hasta llegar a Iconio, una ciudad situada en una fértil meseta entre los montes Tauro y los montes Sultán. Muchas gracias. Para esta pregunta tenemos una segunda respuesta. En Iconio, Pablo y Bernabé encontraron un lugar estratégico para continuar su predicación. La ciudad, conocida por su cultura griega y su prosperidad debido al comercio y la agricultura, tenía una población de judíos y prosélitos. Siguiendo su costumbre, Pablo y Bernabé comenzaron su ministerio en la sinagoga local. Allí, su predicación tuvo un gran impacto, hablaron de tal manera que muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. La respuesta positiva en Iconio muestra la eficacia de su método de predicar primero en las sinagogas, donde encontraban tanto judíos como gentiles interesados en el mensaje del reino de Dios. A pesar de los desafíos y la oposición que enfrentaron en otros lugares, Pablo y Bernabé perseveraron en su misión, logrando así expandir el mensaje del reino y atraer a muchos nuevos creyentes. Muchas gracias. Ahora haremos un resumen del recuadro titulado Iconio, ciudad de los frigios. Iconio era una importante ruta comercial que conectaba Siria, Roma, Grecia y la provincia romana de Asia. La ciudad, conocida por adorar a Cibeles, la diosa frigia de la fertilidad, mantuvo ciertas costumbres de su dominio griego y posteriormente romano. A pesar de la influencia griega y romana, Iconio conservaba una significativa población judía, y según los escritos de Cicerón y Estrabón, formaba parte de Licaonia desde un punto de vista geográfico. Sin embargo, las inscripciones descubiertas en 1910 indicaban que 2 siglos después de la visita de Pablo y Bernabé, se seguía hablando el idioma frigio, diferenciándola de otras ciudades de Licaonia, donde se hablaba la lengua licaónica. Esta diversidad cultural y lingüística reflejaba la complejidad de la región y subrayaba la habilidad de Pablo y Bernabé para adaptarse y predicar en diferentes contextos. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 6. ¿Por qué eran Pablo y Bernabé tan buenos maestros, y cómo podemos imitarlos? Vamos con la respuesta. Pablo y Bernabé destacaban como maestros, debido a varias cualidades y enfoques que los hacían particularmente efectivos en su labor. Pablo tenía un amplio conocimiento de las escrituras hebreas. Sabía cómo conectar relatos históricos, citas de la ley y profecías para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Bernabé también era un conocedor de la Biblia, pero se destacaba especialmente por su interés genuino en las personas. Era muy hábil animando y consolando a los demás. Ambos apóstoles hablaban, gracias a la autoridad de Jehová, basando sus enseñanzas y discursos en la palabra de Dios, en lugar de sus propias opiniones. Esta base sólida les daba credibilidad y poder en su enseñanza. Hoy en día, al aplicar estos principios, podemos imitar a Pablo y Bernabé y ser maestros efectivos, ayudando a otros a comprender y apreciar las buenas noticias del reino de Dios. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 8 al 14 de julio de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 12. En este caso estudiaremos los párrafos del 7 al 13 y el recuadro de la página 97. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.